Ahora, el interés en los rollos se debía también a un interés genuino de encontrar en estos manuscritos antiguos algún tipo de referencia a los primeros cristianos y específicamente a la figura de Jesús. Esa búsqueda del Jesús de la historia obviamente se dificulta desde el momento que fundamentalmente los materiales que nosotros tenemos en nuestras manos hoy, los más antiguos, siguen siendo los evangelios canónicos. Y los evangelios canónicos forman parte de la segunda etapa de crecimiento de la literatura cristiana, porque la etapa más antigua en el Nuevo Testamento son las cartas paulinas, que precisamente no muestra interés en el Jesús de la historia, sino en lo que llamamos el Jesús de la cruz. Las fuentes sobre Jesús realmente son muy, muy magras, que hagan una alusión directa a Jesús. Como es, por ejemplo, una muy famosa que es el Testamentum Flavianum. Correcto. Como se le conoce en latín, que es el testimonio de Flavio Josefo, que en su libro Antigüedades Judías, a fines del siglo I, escribe en Roma, haciendo referencia a lo que los cristianos en Roma contaban sobre Jesús. Josefo no es contemporáneo de Jesús y por lo tanto no podía testimoniar haberlo oído o visto y por lo tanto de alguna manera controlar de manera independiente la información, sino simplemente las tradiciones que se conocían o se contaban sobre Jesús. Es un testimonio muy antiguo, de fines del siglo I, pero no es un testimonio directo. Y además de eso hay otro elemento metodológico que no se puede descartar, y es que todos los manuscritos de Flavio Josefo son cristianos. Otro elemento, claro. Por lo tanto, en este caso, si usáramos una estrategia policíaca, obviamente hay para sospechar hasta dónde el relato de Flavio Josefo en la versión occidental del Testamentum Flavianum refleja realmente incluso las palabras originales del mismísimo Josefo, que como dije, era solamente una tradición sobre un Jesús que no era contemporáneo de Flavio. Porque hoy sabemos, por una versión de Josefo que nos llegó a través de un escritor árabe cristiano, Agapius, del siglo X, que Agapius conoce otra versión de ese Testamentum Flavianum, en donde ciertos temas que aparecen en la versión occidental, que parecerían de alguna manera aseverar que el mismísimo Josefo reconocía la condición de Jesús como el Cristo, no aparece en la versión de Agapius. Es decir, que hoy se considera que la versión que se conoce como la versión occidental del Testamentum Flavianum es más bien una versión manipulada por escribas cristianos, pero no necesariamente totalmente falsa.